Shalom a todo el mundo, estamos haciendo las clases de lo que son los mandamientos. Si usted quiere más información, siempre puede ir a la página de nosotros en mamarragel.org, donde usted va a encontrar las grabaciones y también va a encontrar los PDFs de cada enseñanza que nosotros hacemos semanalmente. En este ciclo vamos a empezar a estudiar lo que son los mandamientos, pero también vamos a estudiar la porción semanal y nos vamos a enfocar en distintos ámbitos cuando nosotros leemos la porción semanal. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos lo que es la creación, hay distintos aspectos que nosotros debemos considerar que vamos a nosotros explorar dentro de esta enseñanza. Y es algo importante porque nosotros debemos considerar cómo los antiguos pensaban y que ellos pensaban que era creación, cómo había sido el mundo creado o lo que es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Son información que nos va a ayudar a nosotros no solamente a entender un poco más el pasaje bíblico, sino también entender la mentalidad de ellos, de lo que pensaban las personas en el antiguo Medio Oriente. Tenemos que recordar que el antiguo Medio Oriente era muy distinto a las creencias de hoy en día, porque las personas se dirigían precisamente por lo que era la creación, lo que era el agua, lo que era la agricultura. Entonces ellos querían entender cómo había llegado a ser para ellos poder venerar, si fue una deidad, venerarla para que esa deidad pudiera siempre mantener dándole a ellos las cosechas en el tiempo apropiado. La Biblia hace un contraste con esto totalmente distinto, porque la Biblia establece que Dios es el único creador y es el único que le provee a Israel. Entonces es algo que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando lo que es el libro de Génesis. Debemos estudiar, considerar lo que es la cosmología del antiguo Medio Oriente. En esta porción, nosotros vamos a estar discutiendo algunos aspectos de las ideas de creación y vamos a estar utilizando la metodología de estudio de mi maestro Rico Cortés. Y es algo que vamos a estar empleando en todos nuestros estudios. Como estaba diciendo ahorita, tenemos que entender o considerar lo que es el contexto histórico, contexto cultural y la geografía y lo que es, por ejemplo, en esta porción podemos ver el contexto del templo, podemos ver básicamente todos los escalones que estamos viendo aquí en pantalla. Pero es bien importante el contexto cultural, las creencias de ellos. Esta semana se van a encontrar las porciones, se encuentran en el libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, perdón, hasta el capítulo 6, versículo 8, y usted puede ver esto en nuestra página y también lo puede ver en el grupo que tenemos de Facebook. Puede ver las porciones y seguirlas. La idea es que semanalmente bueno, diariamente, cada día de la semana se lea una y se vaya estudiando. Esa es la idea por porción. Entonces, por allá y se vaya leyendo hasta que llegue el Shabbat y así se puede estudiar semanalmente toda la porción. El Sefer Bereshit o el libro de Bereshit contiene tres mandamientos y solamente en esta porción vamos a encontrar uno que es en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 28 que nos habla de lo que es ser fructíferos, el mandamiento de que en la humanidad pueda fructiferar y pueda tener descendencia, tener hijos, tener nietos y tener una gran descendencia para poder poblar la tierra. Ahora, hay un propósito para este mandamiento. Esto, cuando Dios establece mandamientos, no simplemente establece mandamientos por darle mandamientos, sino que hay un propósito por qué el mandamiento existe y hay una razón detrás de ese mandamiento. Por ejemplo, el propósito de que la humanidad procree es para que la humanidad pueda adorar a Dios. Tiene una función y eso lo vamos a estudiar más adelante, lo que es la función, el rol y el propósito de la humanidad que hoy día, lamentablemente, las personas como no entienden la función de la humanidad o no entienden el rol y la función, no entienden el mandamiento de crear, de procrearse, de tener hijos, tener descendencia. Pero en el antiguo Medio Oriente esto era bien importante, no solamente porque garantizaba la línea de la familia, sino que también mantenía lo que era el nombre de la familia mantenía el legado de la familia.
Y era muy importante en el antiguo Medio Oriente mantener el legado y que el nombre de una familia pudiera sobrevivir por generaciones. Es algo que hoy día no se considera mucho. El mandamiento, como dije, en la esencia es un mandamiento que todo hombre se case con una mujer para engendrar hijos. Y eso lo encontramos en el libro de Tarian Mitzvot. Y familia, sería muy importante si usted consigue lo que es el libro de lo que el Tarian Mitzvot. Este libro es un libro que le va a enseñar a usted lo que es la legalidad del mandamiento, a quién se aplica el mandamiento y cómo se puede guardar el mandamiento. Tenemos que acordarnos que el corazón del Padre es sus mandamientos. En el antiguo Medio Oriente, las deidades nunca les revelaban a sus súbditos o a las personas, a la humanidad, nunca les reveló lo que era su voluntad, lo que era el corazón, lo que ellos querían que ellos hicieran. En la Torá, en la Biblia, Dios establece su corazón, lo que es su ley, lo que Él quiere que su pueblo haga. Por eso es importante que nosotros, como parte de su pueblo, entendamos lo que es el corazón de nuestro Padre, para que nosotros cada día podamos acercarnos más y más a Él. El libro de Jeremías establece un parámetro. Dice que en aquel día Dios va a quitar el corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne. Y que en él va a escribir los mandamientos. Yo pienso, es mi opinión personal, que esto no es un arte de magia. Yo pienso que el corazón de carne que Dios le va a dar y que va a establecer los mandamientos dentro de él es la voluntad del pueblo para poder aprender y querer aprender los mandamientos. El libro de Ezequiel, capítulo 43, nos habla que le diga al pueblo para que se arrepienta y si el pueblo se arrepiente de sus pecados, que entonces le dé las leyes concerniente a lo que es la casa, el templo. Pero el pueblo tiene que tiene que dar un paso, tiene que arrepentirse y querer aprender las leyes. Y yo pienso que lo mismo pasa con cuando nosotros estudiamos los mandamientos. Eh, la cosmovisión, ese va a ser nuestro énfasis en esta tarde. ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, la cosmovisión significa o representa o se puede creer. Dice, la cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo que existe. Por ejemplo, hoy en día las personas ven el cosmos como a través de la ciencia y ellos tratan de establecer cómo el cosmos llegó a ser basado en lo que ellos piensan científicamente, ya sea que estén correctos o estén equivocados, pero utilizan la ciencia para estudiar lo que es el cosmos. Esa es la cosmovisión de un científico. Los que estudian la Biblia estudian el cosmos a partir de que Dios fue el que ordenó, Dios fue el que estableció, Dios fue el que creó. Esa es la idea o la cosmovisión de una persona que estudia la Biblia. En el antiguo Medio Oriente también cada cultura tenía una cosmovisión y cada quien pensaba cómo el mundo llegó a ser, cómo la humanidad llegó a existir. Para ellos no era tanto buscar cómo ellos habían existido para saber o conocer, sino para ellos poder adorar a esa deidad que los había formado. Por ejemplo, si de pronto, por ejemplo, en Egipto nosotros vemos que el Nilo era el que traía las aguas para las cosechas. Entonces ellos encontraban el dios del Nilo y adoraban al dios del Nilo. En Mesopotamia tenían a Baal, que era el dios de la tormenta, que traía agua, traía fertilidad a través de Asherah cuando tenían sexo ritual. Y ellos adoraban a Baal. Entonces ellos buscaban la deidad para ellos poder adorar y hacerla, vamos a decir que satisfacer sus deseos para que siempre pudiera bendecirlos a ellos con lo mejor. Esa era la idea en el antiguo Medio Oriente. Hoy en día no se cree de la misma forma. Ok, la idea de creación en el antiguo Medio Oriente es compleja y varía según las diferentes culturas de la región, aunque la mayoría pensaban más o menos igual. Por ejemplo, tenemos las culturas de lo que son los saumerios, tenemos los babilonios que tenían creencias distintas, tenemos los asirios, tenemos los egipcios, tenemos los hititas, tenemos los cananeos que estaban en lo que es Mesopotamia, y eso es una de las grandes influencias que nosotros vamos a ver con el pueblo de Israel.
Una de las cosas que tenemos que considerar cuando estamos estudiando el libro de Génesis es que el libro de Génesis no fue escrito cuando fue creado el cosmos o el mundo o el universo. El libro de Génesis fue escrito para una audiencia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que buscar cuál es esa audiencia. ¿A quién se le está leyendo? ¿A quién se le está hablando? ¿A quién es dirigido el capítulo? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver acá vemos acá en la escalera, vamos a ver acá el contexto del capítulo, el contexto del libro o la carta y a quién es dirigido este libro. Es algo que nosotros debemos considerar. En ese momento ellos se encontraban, habían salido de Egipto, pero la audiencia era el pueblo de Israel. La audiencia era cómo Dios había creado, cómo el mundo llegó a ser, cómo llegó a ser el cosmos, para que ellos pudieran entender quién realmente era Dios. No era el Dios de los egipcios, no era el Dios no era Baal, no era Marduk que había creado el cosmos, sino que había sido Dios. Pero Dios tenía que establecer a ellos cómo fue que el mundo fue creado, porque ellos tenían una ideología de estas otras personas. Por ejemplo, ellos vienen de Egipto, tienen la ideología egipcia de cómo el mundo fue creado. Ahora Dios le está dando la versión de los hechos, cómo fue que realmente el mundo fue creado, cómo fue que Dios hizo que todo llegara a ser. Ok, tenemos distintas historias en lo que es la cosmología en Antiguo Medio Oriente. Por ejemplo, estas culturas compartían algunas ideas comunes sobre el origen del cosmos, la estructura del mundo, el papel de los dioses en la creación. Por ejemplo, aquí vemos la foto a Tiamat y Marduk en Mesopotamia, que Marduk derrota a Tiamat y luego de eso se establece como creador. Palabras claves que debemos considerar. Siempre que una deidad se iba a instalar, siempre había una guerra, siempre había una batalla. Siempre se tenía que eliminar el caos. Había caos. De hecho, se creía en el Antiguo Medio Oriente que basado en estos caos era que surgía la deidad. Entonces, vamos a ver cosas claves o palabras claves, motivos claves que vamos a encontrar cuando nosotros estudiamos la Biblia y el Antiguo Medio Oriente. Caos, una batalla cósmica. Vamos a ver lo que es derrotar el caos. Por ejemplo, en la foto como está viendo, vemos que Marduk va a derrotar a Tiamat y luego se va a establecer él como el dios. Establecer orden, luego de derrotar, ellos establecen orden, hacen creación. La creación en sí es establecer orden. Y luego es entronado la deidad y se le construye un templo, cosas que nosotros vamos a ver inclusive dentro de la Biblia. Y obviamente recibe lo que es adoración, se pone en el Antiguo Medio Oriente se considera descansar. Una vez ha terminado, se construye el templo, la deidad mora dentro de ese templo y empieza a descansar. Nosotros lo vemos en el libro de Génesis, que dice que cuando Dios terminó toda la creación, Él descansó. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra descansar en el Antiguo Medio Oriente, siempre que está utilizando esa palabra, está hablando sobre lo que es un entronamiento y un reinado. Una deidad o un rey, por ejemplo, cuando nosotros leemos sobre el rey Salomón, dice que Salomón completó todo, la obra de la casa y el templo que había hecho y empezó a reinar. Entonces, eso se le llamaba descansar en el Antiguo Medio Oriente, se entendía por eso. Tenemos también lo que es el caos primordial. Por ejemplo, en muchas culturas del antiguo Medio Oriente, el cosmos comenzó a partir de un estado de caos, representando generalmente como un océano primigenio o una oscuridad sin forma. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 2 nos dice: "Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas". Está utilizando el vocabulario que ellos entendían para poder explicar la creación, cómo fue que Dios creó. Dice, este caos era a menudo visto como una mezcla de elementos acuáticos y una fuerza desordenada que debía ser organizada. Los dioses emergían de este caos y traían orden al universo.
Nosotros vemos que en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios empieza en el versículo 3 de Génesis 1, empieza a establecer lo que es un orden. Ahora, el orden que Dios establece es un orden con propósito. En el antiguo Medio Oriente, el propósito era muy distinto y realmente el orden que establecía las deidades eran para que los seres humanos pudieran hacer los trabajos que las deidades no querían hacer, mientras que Dios lo hace para darle una función, un rol y un propósito a la humanidad. Ahorita al final vamos a hablar un poquito sobre eso. El término lo que es tohu y bohu, dice, el término puede referirse, o abismo, puede referirse a un estado de no ser antes de la creación o a un estado sin forma. En el libro de Génesis, por ejemplo, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, desplazando un estado anterior del universo que se compara a un caos acuático sobre el que hay Hoshet, que traducido del hebreo es oscuridad y confusión. Esto nosotros lo vemos en el libro de Éxodo, cuando leemos la historia o la narrativa de lo que pasó en el Éxodo en Egipto, cuando hubo oscuridad. Éxodo 9:22 nos dice, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la faz, sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan parparse. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Imagínense, eso es un caos en el antiguo Medio Oriente, porque la deidad no pudo traer lo que es el día. Entonces se entiende que cuando hay tinieblas por todos lados, hay un caos. La deidad no ha podido traer orden a ese caos, o la deidad del caos se ha levantado para atacar la deidad que supuestamente debe traer el orden. O en este caso han pasado 3 días, ellos podrían pensar que la deidad del caos está reinando y está dominando y ha controlado lo que es la deidad que se supone que traiga el orden, que en Egipto era Ra, que todos los días amanecía y se entendía que traía una nueva creación. Seguimos acá. Y todas las referencias que estamos utilizando las pueden encontrar en el PDF que va a estar en la página web. Dice, en la mitología babilónica, por ejemplo, el mito de la creación, conocido como el Enuma Elish, describe cómo el dios Marduk crea el mundo al derrotar a la diosa de caos, Tiamat. O sea, Tiamat en la mitología babilónica era la diosa del caos. Marduk divide el cuerpo de Tiamat en dos partes, formando el cielo y la tierra. Este mito destaca la creación como un acto de imposición de orden sobre el caos y subraya la importancia de los dioses en mantener ese orden. O sea que siempre las deidades están buscando para mantener lo que era el orden sobre el caos. Cuando el caos se levanta, había un problema. Todo el mundo se preocupaba cuando había caos, porque se entendía que la deidad no había podido establecer un orden. Estudiamos el ciclo de Baal, también tiene un paralelo a eso. Dice, el ciclo de Baal describe cómo el dios guerrero Baal llegó a liderar el panteón cananeo al derrotar a Yam, el mal, divinizando. En este relato, Yam envía un embajador a la asamblea de los dioses exigiendo que se reconozca su señorío, que se le entregue a Baal, la deidad patriarca. Él accede a las exigencias de Yam. Baal, sin embargo, se niega a rendirse a Yam, lo derrota en batalla utilizando dos garrotes fabricados por Kotar. Él, que era una deidad, y los demás dioses de la asamblea divina reconocen entonces la condición de Baal como rey del panteón cananeo y ordenan que se les construya un templo. El ciclo de Baal comparte muchos temas con Enuma Elish, así como con las tradiciones fenicias. O sea que estas tradiciones en el Antiguo Medio Oriente, no solamente lo que era Marduk contra Tiamat, sino que Baal contra Yam y otras creencias, por ejemplo, lo que eran los fenicios, tenían creencias muy parecidas de lo que era el control sobre lo que es el caos, el desorden y la oscuridad, lo que es, podríamos decir, el inframundo. Eran
creencias que ellos tenían de cómo ellos manejaban esas cosas. Por ejemplo, sigue hablando de Mesopotamia, de las creencias de la creación. Dice Baal, el ugarítico, vivía en el monte Safón. Si usted recuerda el libro de Génesis, cuando el pueblo de Israel va cruzando el mar de Juncos, ahí hay un lugar que se llama Baal Safón. De hecho, había una deidad en ese lugar. Nosotros vamos a ver que había un templo también en ese lugar. Dice, como lo demuestra el título Balsafón, que aparecen sellos y estelas votivas. Era un dios de las tormentas que manejaba el trueno y el relámpago. Tenía poder sobre el viento y el clima y proporcionaba fertilidad a la tierra. Se le menciona como hijo de Dagán o Dagón y de él que era la figura patriarcal de todos los dioses. Hay tres secciones principales de los mitos ugaríticos, por ejemplo, que se refieren a Baal. Describen la construcción de su templo o palacio en el monte Safón. Debemos entender que cuando Baal tiene esta gran batalla contra el mar que se llama Yam, que es el mar. De hecho, en hebreo, Yam significa mar. Tiene esta batalla cósmica para tratar de establecer el orden. Él, al terminar, se le construye, se le dedica un templo para que él pueda reinar desde ese lugar. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que representan los templos en el antiguo Medio Oriente y lo que es la creación. Porque si nosotros estudiamos, de hecho, la palabra Bereshit, cuando nosotros estudiamos Bereshit, se compone de dos palabras. Por ejemplo, tiene la Bet, que es una casa, y Reshit, que establece lo que es el comienzo de la casa, el comienzo de una casa, el comienzo de un espacio donde Dios quería que pasaran ciertas cosas dentro de ese espacio. Recuerde que cuando se establece un templo o se construye un templo hacia una deidad, las reglas que se establecen dentro de ese templo son las leyes que establece el Dios, la deidad que mora dentro de esa casa. Otra de las cosas que describe la construcción de tu templo, o que describe su conflicto con el dios del inframundo, Mod, por quien es asesinado y debe resucitar para asegurar la renovación de la fertilidad del mundo. Nosotros estudiamos, no recuerdo el texto en donde dice, pero habla de que en un momento dado el pueblo de Israel está, me parece que es en el valle de Jezreel, y está llorando porque Baal ha muerto. Eso tiene una relación con esto. Se creía que en cierto tiempo Baal moría, era derrotado por Mot y iba al inframundo. Y luego de eso resucitaba y volvía a traer lo que era la fertilidad al mundo. Eso era uno de los ciclos de fertilidad que se creía en Canaán, que esto tuvo una gran influencia. Por eso es que nosotros debemos considerar estas creencias del Antiguo Medio Oriente, especialmente cananeas, porque cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel va a Canaán, vemos que adora a Baal, adora a Asherah y tiene otras deidades que empiezan a adorar que están bien vinculadas con las creencias cananeas, cosa que Dios le había prohibido que no, le había dicho que no hiciera, pero ellos terminaron haciéndola. ¿Pero por qué? ¿Cuáles eran las creencias? ¿Qué pensaban ellos? Dice, describe su lucha, ok, eh, describe su lucha por la realeza con Yam, el dios del mar, y los ríos, que refleja el aspecto caótico del agua. Yam aparece a menudo con varias serpientes marinas y probablemente se identifica con ellas. Este mito celebra la realeza y el poder de Baal contra los poderes del caos y la destrucción, y también puede mostrar su protección de los marineros, ya que se encontraron anclas votivas en su templo de Ugarit. Dios y los dioses, página 135. También tenemos los mitos egipcios. Recuerde que el pueblo de Israel va a salir de Egipto en algún momento dado y va a ir a lo que es la tierra de Canaán. ¿Qué era lo que ellos pensaban? ¿Qué era lo que ellos observaban como o creían como que había sido la creación? Recuerde que antes de esto no se había escrito un libro como tal de lo que había pasado, cómo Dios había creado. Moisés es el que empieza a escribir el libro de Génesis para decirle al pueblo de Israel cómo fue que Dios trajo todo a la existencia. Los egipcios creían, tenían múltiple historia de la creación.
Un antiguo y popular mito de la creación de Heliópolis tiene un dios Atum como creador. El relato sitúa a Atum en lo alto de una colina primordial mientras crea asexualmente a las dos primeras deidades, Shu, varón, y Tefnut, humedad, hembra, eyaculando o escupiéndolas. Shu y Tefnut conciben junto a Heb y Nut. Finalmente nacen Osiris, Isis, Neftis y Set para formar la Enaadea, un grupo de 9 grandes dioses. En la terminología, en la teología méfica, el dios creador Ptah utiliza su corazón o su pensamiento para planificar la creación y su lengua orden para dar existencia al mundo. Recuerde que estamos hablando de establecer orden. También los egipcios pensaban en una forma de establecer el orden. Una forma aparente de de creación a partir de la nada. Petach actúa sobre una monada primordial, indiferencia para crear la Eneeda y el resto del mundo a su propia forma o imagen. Todas las cosas creadas representadas en suma por el concepto de la eneada son los agentes a través de los cuales el concepto y la orden del creador se tradujeron en la realidad material. O sea que también los egipcios tenían un concepto de creación, de que de un desorden, este Petach había establecido un orden y había traído lo que es la creación. Seguimos con lo que es cosmología egipcia. Dice, la creación estaba ligada a un proceso natural y cíclico con el enfoque en el renacimiento y el mantenimiento del orden cósmico. O sea, por ejemplo, nosotros vemos, estudiamos lo que es las distintas deidades, que se creía que mientras la serpiente Apophis atacaba a lo que era Ra y los que iban en la barca a través del río, se pensaba que descendía a lo que era el inframundo y peleaba allá con Apophis. Y luego salía el próximo día, nacía estableciendo un orden y una nueva creación. Eso era lo que pensaban los egipcios. Por eso nosotros vemos aquí, tenemos una representación de todas las deidades. Dice, esta representación artística moderna de las visiones egipcias clásicas del cosmos utiliza una variedad de escenas antiguas. El dios del aire, Shu, se arrodilla sobre el dios de la tierra, Heb, que está por acá abajo, mientras sostiene en alto al dios del cielo, Nut. Esta acá es Nut. Set lucha contra Apophis, la serpiente representante del caos, mientras el dios del sol, Re, navega en su barca hacia los cielos, acompañado por Maat y Thor. Osiris, el dios de los infiernos, está al oeste. O sea que esta mitología, esta forma de los antiguos de pensar en lo que era una creación ya existía. Cada quien tenía una forma de cómo se había creado el mundo. Ahora, la Biblia, Dios está establecido porque recuerde que ellos no solamente pensaban en un Dios, sino que tenían varios dioses. Por ejemplo, estamos viendo aquí en la mitología egipcia que tienen lo que es el dios del aire, Ashu, tienen el dios de la tierra, Heb, y tienen al dios del cielo, Nut, tienen a Apophis, que representa el caos, y tienen a Ra, que representa el sol, que navega en su barca y es la que establece orden y justicia. Maat también es el dios de la justicia. Ellos tenían varias deidades que ellos pensaban que habían creado y todo lo que ellos encontraban, por ejemplo, el río Nilo tenía su dios, todo lo que ellos veían que producía para ellos o les daba un beneficio, para ellos era dado por alguna de las deidades. De hecho, se cree que inclusive la comida, el trigo, había sido dado por las deidades para ellos para poder comer. Esa era la creencia que tenían en el antiguo Medio Oriente. El papel de los dioses. ¿Cuál era el papel de los dioses? Recuerde, no solamente los dioses tenían un papel, sino que también la humanidad en el antiguo Medio Oriente tenía un papel de acuerdo a las creencias que ellos tenían. Entonces, ¿cuál era el papel de, de las deidades? Dice, los dioses en estas culturas no solo eran los creadores, sino también los mantenedores del orden cósmico. Eran responsables de regular las fuerzas naturales, el ciclo de las estaciones,
el bienestar de la humanidad. Los humanos, por su parte, tenían el deber de honrar y servir a los dioses para asegurar que el equilibrio y el orden del mundo se mantuviera. Esto es importante porque cuando nosotros estamos estudiando el libro de Génesis, especialmente el capítulo 2 y 3, vamos a darnos cuenta de lo que pasó cuando Adán y Eva comieron de lo que Dios le había prohibido, trayendo así un desequilibrio en el cosmos, que fue en lo que fue la rebelión, la transgresión, entonces causando un problema para no solamente el cosmos, sino para toda la humanidad, porque ocasionó un desequilibrio dentro de la creación que Dios había hecho, que sabemos que era perfecta. Entonces, la idea de que el orden se establece a través de un acto de voluntad divina. Temas claves para las imágenes de lo que son los dragones y el mar en la Biblia. Por ejemplo, Leviatán, que representa el caos. De hecho, en esta temporada se estudia lo que es el Leviatán, el monstruo marino. Durante Sukkot es uno de los temas escatológicos de estudio de la Biblia. El Leviatán, cómo Dios va a derrotar el Leviatán, cómo Dios va a derrotar lo que es la muerte, lo que es el desorden, lo que trae desequilibrio a la humanidad, que es o sabemos que es la muerte. Cómo Dios va a hacer que en su col se pueda construir un azúcar con lo que es la piel del Leviatán, derrotando el caos. Es uno de los grandes temas que se estudia durante Sukkot. Rahab y el monstruo marino, el tanino, Yam, que es mar, Tehom, que es podríamos decir, el inframundo o las profundidades de la tierra, Nahash, serpiente, Nehushta, el caos, cosmología y creación. En la mitología del antiguo Medio Oriente vamos a encontrar lo que son los mitos de creación, Enuma Elish, Marduk y Tiamat, el ciclo de Baal, Yam, Lotam, Mot, la teología egipcia ménfita y el libro de lo que son los muertos, de los muertos egipcios. Esos son temas que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando el libro de Génesis. No solamente el libro de Génesis, sino que nos va a llevar a través de todo lo que es el libro de Génesis, lo que es cuando lleguemos al libro de eso, lo que es la egiptología, por qué Dios tuvo que traer tanto caos y derrotar tanto las deidades que habían dentro de Egipto para enseñarle al pueblo quién era realmente Dios y por qué Dios tuvo que mostrarse así de esa forma. También lo vamos a estudiar cuando entremos en el libro de Levítico, no tanto el libro de Levítico, pero más bien el libro de Números y Deuteronomio, Jueces, lo que es el libro de Reyes, el libro de Crónicas, que nos habla de cómo el pueblo empezó a adorar a todas estas deidades y empezó a transgredir el convenio. También vamos a entender por qué ellos lo hacían, o sea, cuál era la causa. Sabemos que eran creencias de Canaán. Entonces podemos poder conectar un poquito más algunas cosas dentro de lo que es la Biblia. Tenemos el contraste entre el Antiguo Medio Oriente y la Biblia. ¿Cuál es el contraste? A veces cuando las personas estudian el Antiguo Medio Oriente, no hacen un contraste, no encuentran una diferencia porque hay muchos motivos que parecen ser los mismos. Ahora, tenemos que entender la audiencia. Dios está utilizando las mismas figuras, las mismas formas de hablar de ellos para explicarle al pueblo quién fue el que creó, cómo fue que Dios creó y todas esas cosas. Pero hay unas diferencias que son claves que nosotros debemos captar cuando estamos estudiando el motivo de creación. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Génesis 1, del 1 al 3. Dice, del caos al cosmos. Dice, según los antiguos mitos del Próximo Oriente, como hemos visto, el dios babilónico Marduk y el dios cananeo Baal luchaban por el control con el dios del mar. O sea, este era el mito de lo que pensaban los antiguos. Marduk, que era el dios babilonio, y Baal tenían una lucha contra lo que es el caos, el mar, que representa el caos.
En la Biblia nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, que nos dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas, que entendemos que es caos, cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, que también sabemos que era caos. Puede ser caos, puede ser desorden. Dice, por el contrario, en Génesis 1, Dios no lucha contra las fuerzas del caos. En ningún lado nosotros vemos que Dios está haciendo una lucha contra alguna otra deidad que sea el caos, sino que Dios establece el orden. Dice, ni es el caos considerado un Dios. De hecho, en el Génesis ni siquiera se personifica a las aguas primordiales. Según el Génesis 1, fue Dios quien creó esas aguas y luego con solo hablar convirtió el caos en cosmos. Es decir, en Génesis capítulo 1, versículo 2, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y si seguimos para ahí, el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y dice que, versículo 7 al final, dice, de las aguas que estaban, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y así sigue explicándonos cómo Dios dijo y las cosas llegaron a ser. No había una resistencia, no había una deidad que estaba peleando contra Dios para establecer un orden, sino que Dios, la tierra está vacía y desordenada, y Dios empieza a ordenarla, empieza a establecer límites, empieza a darle función a la tierra, empieza a darle propósito a la tierra. Esto es una gran diferencia contra el antiguo Medio Oriente, porque ellos pensaban que había un caos y habían distintos dioses que se estaban peleando para establecer uno tanto fuera el caos y el otro establecer un orden. Diferencia entre Antiguo y Medio Oriente. Ok, a diferencia de Enuma Elish, la concepción israelita de la creación entiende el mundo y sus habitantes humanos y animales por igual como el producto de un único creador. Israel entiende a Dios como un Dios amistoso que entra profundamente en relación con la creación y trabaja incansablemente para la mejora del orden creado. Por el contrario, en el Enuma Elish, la humanidad fue creada para cumplir las tareas monótonas de los dioses. El antiguo Israel no entiende la creación como el resultado de una contienda primordial entre deidades, incluso si tal tradición se encuentra detrás de algunos textos, por ejemplo, Job 9, Salmo 74, la violencia gráfica con la que el Enuma Elish describe la creación del mundo no tiene ninguna resonancia en la imaginación bíblica de la creación. O sea que en el antiguo Medio Oriente, eh, los seres humanos habían sido creados solamente para hacer las tareas monótonas de lo que eran las deidades, esas cosas que las deidades no querían hacer. Entonces ellos crearon la humanidad para que pudiera hacerlas por ellos. De hecho, eso tiene un paralelo con lo que era la esclavitud en el antiguo Medio Oriente. Los reyes y las personas que eran de estatus social elevados no querían hacer ciertas tareas, entonces ellos conseguían esclavos que pudieran hacer las tareas que ellos no quisieran hacer, las tareas más forzadas, las tareas más difíciles, y eran tratados mal. Lo mismo se entendía en el antiguo Medio Oriente, que los seres humanos eran esclavos de lo que eran los dioses. El propósito del ser humano era mantener a las deidades contentas y darle todo lo que ellos necesitaran, sus comodidades, sus lujos. Ese era el propósito de la humanidad. La Biblia no establece esa forma para la humanidad. Dios establece algo distinto a lo que ellos pensaban en el antiguo Medio Oriente. Por eso también es que Dios siempre habla de cómo se debe tratar a la persona que no puede, que se vuelve siervo porque no puede mantener, adquiere ciertas deudas que no puede saldar y tiene que hacerse siervo. Es un contraste contracultural entre el antiguo Medio Oriente y la Biblia. Dice, en el antiguo Medio Oriente la humanidad es creada para servir a los dioses, cultivando la tierra, construyendo templos y ofreciendo sacrificios. En el Enuma Elish, los seres humanos son creados a partir de la sangre de un dios derrotado.
mezclada con arcilla para aliviar a los dioses de la carga del trabajo. Es algo bien distinto. Es algo bien distinto porque nosotros vemos en Génesis, por ejemplo, Génesis em, capítulo 2, creo que está al final, y dice que Dios hizo al hombre y le dio para que hiciera trabajo, para que pudiera trabajar la tierra y labrarla. Y cuando nosotros estudiamos esas palabras, labrar y trabajar, son unas palabras que tienen que ver con lo que es el templo. Eh, ajá, versículo 28. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra, los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y soñará en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios le dio al hombre la autoridad para reinar sobre toda la creación que Dios había hecho. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta y semilla que sobre toda tierra y todo árbol en el que el fruto que da semilla os será para comer. Ok. Entonces, en el antiguo Medio Oriente pensaban que era la humanidad que tenían que cuidar de las deidades, mientras que aquí es Dios quien está proveyendo. Una de las cosas bien importantes que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando el libro de Génesis, capítulo 1, 2 y 3, es que Dios siempre ha querido proveer protección, provisión y bendecir a la humanidad. Ese ha sido el propósito de Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, nos damos cuenta de la trayectoria de la humanidad, que la humanidad siempre ha querido ser igual a Dios. Dice que cuando Adán y Eva vieron la fruta que era buena para ellos, codiciable, y que podían ser, eso fue lo que le dijo a la serpiente, que podían abrirse los ojos y podían ser como Dios mismo. Y ellos tomaron de esa fruta y comieron. Entonces, ese siempre ha sido el problema de la humanidad, querer ser como Dios, no conformarse con lo que Dios le ha dado, la bendición, la protección, el espacio para que puedan estar dentro de un espacio especial que Dios ha creado para la humanidad, sino que ellos siempre han querido ser como Dios. Y sigue siendo el mismo problema que tenemos hoy día. Dice, hacían los trabajos que los dioses no querían hacer, alimentaban a los dioses, los vestían, miraban por el bienestar de los dioses. En el antiguo Oriente Próximo, las personas fueron creadas para servir a los dioses y satisfacer sus necesidades. Es decir, el papel de las personas es acercar toda la creación a la divinidad desde el interior de la creación hacia los dioses. En el Génesis, las personas representan a Dios ante el resto de la creación. Esto es algo totalmente distinto que en el antiguo Medio Oriente. Las personas son representantes de Dios ante el resto de la creación, o sea, ante los animales, ante todo lo que Dios había creado. El ser humano se convierte en representante de ellos. Por eso es que dice la Biblia, subyugarlos y eh, versículo 27, 28 del capítulo 2 dice, y soyugadla y soñará en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El rol de la humanidad era representar a Dios. De hecho, el rol de la humanidad sigue siendo representar a Dios, porque sigue siendo imagen de Dios. Y eso ahorita voy a hablar un poquito sobre eso, un poquito más. Dice, así pues el centro de atención se desplaza del ámbito divino a través de las personas al mundo que las rodea. Sería como la diferencia entre los empleados de la planta que sirve a una empresa. Este es un ejemplo que da Walton, John Walton, el doctor John Walton, que dice que sirve a una empresa en el proceso de fabricación, como las personas del antiguo cercano oriente, y los empleados dedicados a las ventas y el marketing, que representan a la empresa ante el mundo exterior, como las personas en Génesis. O sea, en otras palabras, el doctor John Walton está diciendo que los seres humanos somos como esas personas que hacen marketing, que van por todos lados
pro- eh, proclamando el producto de esa empresa. En este caso, los seres humanos, que se supone que son la imagen de Dios, o sea, la imagen de Dios, deberían de ser los que proclamen por toda la humanidad lo bueno, lo santo, lo justo, lo fiel que es Dios con ellos. Ese debería ser el propósito de toda la humanidad, proclamar que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, para que todos puedan comprender y entender a este Dios santo, justo y bueno. Algo que pasaba cuando nosotros estudiamos lo que era el primer siglo, especialmente en Roma, cuando entendemos lo que eran las castas que existían, era lo que era un patrón y lo que era un cliente. Habían una forma como el cliente tenía que proclamar lo bueno que era el patrón. De hecho, eso pasaba, se reunía en un lugar cuando el patrón iba a salir de su casa, el cliente iba al frente de él proclamando lo bueno, como benefactor, lo bueno que ha sido con él, cómo él lo cuida, cómo le provee. Eso pasaba en el Antiguo Medio Oriente. Nosotros igual, como benefactores, haber sido beneficiados por Dios, debemos ser esa persona que proclama lo bueno que es Dios. Esa es parte de ser parte de la creación. Dice, los días 1 y 3 de Génesis establecen las funciones. Así el primer día Dios creó la base del tiempo, el segundo la base del clima y el tercero la base de los alimentos. Estas tres grandes funciones, tiempo, clima y alimentos, son la base de lo que es la vida. El doctor John Walton. Los días 4 y 6 instalan funcionarios. Todo el resto de la creación funciona en relación con la humanidad y la humanidad sirve al resto de la creación como virreina de Dios. Entre las muchas cosas que la imagen de Dios puede significar e implicar, una de ellas y probablemente la principal es que las personas se les delegue un papel, función divino en el mundo donde Él las coloca. Entonces, el ser humano tenía una función de ser imagen de Dios y de funcionar un papel importante en la creación, que era el de subyugar todo y manejar todo lo que había sido creado por Dios. Cuando nosotros estudiamos el templo, o estudiamos el tabernáculo, pasa algo bien similar. Se crea el tabernáculo y Dios instala funcionarios, lo que son los sacerdotes y los levitas, para que desempeñen las funciones dentro del espacio que Dios ha creado. Recuerde que el tabernáculo es un micro de lo macro. Antes, la humanidad, el mundo era un espacio sagrado, el cosmos, el jardín, y tenía ciertas divisiones dentro de, como en el tabernáculo, y el ser humano se vuelve el que hace el servicio. Dios lo instala en un espacio sagrado, un espacio apartado. Lo mismo pasa la tierra de Israel. Dios instala a los funcionarios, al pueblo de Israel, dentro de una tierra, un espacio que él ha separado, que cada quien tiene una función, tiene un rol y tiene un propósito que desempeñar dentro de ese espacio que Dios los ha instalado. Seguimos acá. Dice, el uso de la imagen. Por ejemplo, todo el culto público giraba en torno, en el Antiguo Medio Oriente, en lo que era una imagen, marcaba la presencia de la deidad y era el centro de cualquier ceremonia que implicara a lo divino. Se la despertaba por la mañana, o sea, esto es lo que hacían con las deidades, se despertaba en la mañana, se la lavaba, se la vestía, se le ofrecían 2 comidas suntuosas al día, mientras se tocaba música en su presencia y se le acostaba por la noche. De este modo, el culto se realizaba atendiendo las necesidades del Dios a través de su imagen. O sea, de este modo el culto se realizaba atendiendo las necesidades del Dios a través de su imagen. Este cuidado tenía por objeto garantizar la presencia continua de la deidad en la imagen. Es importante porque dice que el culto se realizaba a través de lo que ellos hacían con esa imagen. Ellos estaban realizando un culto a la deidad. En Israel eso no pasa. En Israel el ser humano es la imagen de Dios.
El ser humano es el que realiza ese culto. El ser humano es el que se presenta delante de Dios. El ser humano es el que representa esa imagen. Ahora, ser imagen de Dios no solamente es ser imagen de Dios y tener todos los beneficios, sino que también conlleva todas las características de que el Dios tiene. Por ejemplo, en el Antiguo Medio Oriente se hacía un ritual que era lo que era el ritual del abrir de la boca, el opening the mouth rite. Era un ritual que se le hacía a una imagen, ya sea para que el espíritu de la deidad pudiera morar dentro de esa imagen y convertirse en la imagen de esa deidad. Y esto es importante porque cuando nosotros leemos el libro de Génesis, vamos a ver que Dios sopló dentro de, sopló a Adán y lo hizo. Dice, creó Dios a imagen y semejanza, varón y hembra. Vamos a ver, ok. Vamos a ver aquí el capítulo 2. Ajá, dice, capítulo 2 7. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el momento que Dios sopla su aliento dentro de Adán, Dios está poniendo lo que es su carácter dentro de él. La forma como Adán se comporta, como Adán hace las cosas, tiene que representar, porque recuerde que él es la imagen de Dios, tiene que representar a ese Dios invisible. Si nosotros decimos que nosotros servimos al Dios de Israel y que nosotros somos su imagen en la tierra, nuestro comportamiento debe mostrar el carácter de ese Dios invisible. Recuerde que el ser humano tiene un rol, un propósito y una función. Tiene la función de proclamar lo justo, santo y bueno, que es su patrón o, en este caso, Dios. Eso lo hacemos cuando nosotros le mostramos a los demás a través de los actos de justicia y bondad, a través de la forma de cómo nosotros somos obedientes al mandamiento, a través de cómo nosotros nos comportamos con el prójimo. Ahí nosotros mostramos el carácter de nuestro Dios, que es invisible, pero a través de nosotros, sus imágenes, se hace visible para que todos puedan llegar a conocer quién es Él. Les repito, de este modo, el culto se realizaba atendiendo a las necesidades del Dios a través de su imagen. Este cuidado tenía por objeto garantizar la presencia continua de la deidad en la imagen. Ok, ser imagen. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón, hembra los creó. Y le dio rol, propósito y le dio función. ¿Cuál es el rol, el propósito y la función del ser humano? Sabemos que cuando Dios, el Edén representa un templo, representa un espacio sagrado y la humanidad o Adán representando a la humanidad, Dios la puso dentro de ese espacio sagrado, le dio vida. Cuando Adán decide y Eva comer del fruto que había sido prohibido, ellos transgreden el convenio. Recuerde que lo que es transgresión del convenio trae un caos. El caos que trajo Adán y Eva fue la muerte para toda la humanidad, pero no solamente eso, eso ocasionó un desequilibrio en todo el cosmos. Antes los animalitos no morían, antes no había algunas cosas que ahora empezaron a pasar dentro del mundo. Hubo un cambio completamente porque se volvió de lo que era un orden a un caos por la transgresión que hizo Adán y Eva. Entonces, ellos establecen lo que es el caos, la rebelión, la muerte entra a la humanidad y necesitan ser exiliados del lugar perfecto, ideal que Dios había hecho. Este mismo paralelo lo vamos a ver nosotros cuando estudiamos lo que es el libro de Génesis, lo vamos a ver en el libro de Éxodo, lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, lo vamos a ver no tanto en el libro de Levítico, porque el Levítico más bien son las leyes sacerdotales, pero lo vamos a ver a través de toda la escritura. Siempre que hay un, un- una transgresión al convenio, trae caos o hay rebelión, lleva a lo que es muerte y exilio. Ahora, el ser humano no puede habitar más en la presencia de Dios porque se encuentra en el exilio. Ahora, Dios necesita establecer leyes.
necesita establecer orden para que el pueblo pueda volver a través de un convenio a lo que es el espacio sagrado nuevamente. Necesita a través de un convenio, Dios le da, a través de su bondad, le da justicia al pueblo, le da honor, lo hace una nueva creación, quita el caos y establece orden para que pueda morar dentro del espacio sagrado. Esto lo hace los mandamientos. El patrón para seguir todo esto, recuerde que el convenio son los mandamientos de Dios y la forma como Dios nos ha mandado que nosotros nos comportemos dentro de lo que es su espacio sagrado. Cuando nosotros estudiamos los mandamientos, nosotros nos estamos acercando más y más y más y más a ese espacio sagrado, eliminando la rebelión, eliminando el caos, dejando atrás el exilio y volviendo a lo que es Edén y ese espacio que Dios ha diseñado para su pueblo. Israel, el templo, representa esto. Cuando Israel transgrede, el templo el pueblo es eliminado de la tierra, el templo es destruido y a través de de volver al convenio es que puede volver a la tierra. Patrón que siempre vamos a encontrar a través de la Biblia. Vamos a ver. Otra cosa que es importante, por ejemplo, después de la creación en el Numa Elish, la obra de la creación de Marduk va seguida de la construcción de un templo para él. Obsérvese lo siguiente: los dioses otorgan a Marduk la realeza y Marduk responde con la siguiente declaración: bajo el firmamento cuya base he hecho firme, construiré una casa que sea la morada de mi placer. Dentro de ella estableceré su lugar santo, designaré mis cámaras santas, estableceré mi realeza. Este lugar será parada de los dioses. Tras la creación de la humanidad, al principio de la sexta tabla y la asignación de responsabilidades de los dioses principales hacen una declaración. Haremos un santuario cuyo nombre será un sinónimo. Tu cámara, que será nuestra parada, encontraremos descanso en ella. Estas sesiones demuestran la estrecha relación entre creación cósmica y humana, organización del cosmos, descanso, templo y gobierno. Estas son las creencias del antiguo Medio Oriente. Que vamos a pasar ahora a eso. La humanidad, ahora, tras haber sido creado, la humanidad, Dios establece lo que es un descanso. Por eso es que se entiende que Génesis habla de una casa, la construcción de una casa. Dice, en el antiguo Medio Oriente la analogía entre cosmos y el templo era habitual. El cosmos se entendía como un gran templo y el templo como un pequeño cosmos. Al acercarnos al relato bíblico de la creación, hay varios indicios que apuntan a ese paralelismo entre cosmos y templo o tabernáculo. Por ejemplo, el espíritu o viento de Dios, Ruach Elohim, como frase aparece en Génesis 1:2 para la construcción del cosmos y en Éxodo 31:3 y 35:31 para la construcción del tabernáculo. Además, la dotación del espíritu de Bezalel, el principio artesano del tabernáculo, se describe en términos de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Éxodo 31:3, los mismos atributos con los que se dice que Dios modeló el cosmos. Me parece que eso está en el libro de Proverbios, que habla que Dios con su sabiduría modeló el cosmos. O sea, son similitudes que encontramos entre lo que es la creación y lo que es la construcción de un templo. Si vamos acá a las funciones del relato de la construcción, vamos a ver, vamos a pasar esto. Dice, la función del templo en el mundo antiguo no era principalmente la de un lugar donde la gente se reunía para rendir culto como las iglesias modernas. Es un lugar para la deidad, un espacio sagrado. Es su hogar, pero sobre todo su cuartel general, la sala de control. Cuando la deidad descansa en el templo, significa que está tomando el mando, que está subiendo a su trono para asumir el lugar que le corresponde y el papel que le corresponde. Eso lo dice John Walton. Tanto los sumerios como los egipcios identificaban el templo como el lugar por donde sale el sol. Estamos viendo lo que son las similitudes entre el antiguo Medio Oriente, lo que ellos pensaban de que eran los templos y qué representaban los templos para ellos, y lo que es la creación en Génesis, cómo se va desenvolviendo el libro de Génesis.
Dice, ellos pensaban en su interior es por donde sale el sol, dotando de amplia abundancia. Los templos egipcios se veían como modelos del cosmos, en los que el suelo representaba la tierra y el techo el cielo. Las columnas y la decoración de las paredes representaba la vida vegetal. Jan Asmas, al presentar esta imaginaria, concluye que el templo era el mundo que el Dios omnipresente llenaba hasta sus límites. En efecto, el templo es a todos los efectos del cosmos, el cosmos. En efecto, el templo es a todos los efectos el cosmos. Esta interrelación hace posible que el templo sea el centro desde el que se mantiene el orden en el cosmos. Por eso es que cuando hay una transgresión dentro de lo que es el espacio sagrado o el templo, eh, tiene que ser expulsada la persona que trae ese caos. Porque recuerde que el templo es donde habita la deidad y también es donde se mantiene el orden del cosmos. Dice, vamos a ver, hay otras imágenes que podemos utilizar para entender lo que es el cosmos. Por ejemplo, pero el templo, por ejemplo, salían aguas que fluían del jardín y también habían aguas en el templo. Otras cosas que podemos hacer es como establecer, por ejemplo, cuando fue creado el templo o el Mishkan, el tabernáculo, que se establece días de creación. Dios vio que era bueno, Moisés vio que era bueno, y hay otros paralelismos que podemos estudiar cuando estudiamos el templo. Dice acá, Dios ha ordenado el cosmos con el propósito de fijar su residencia en él y gobernarlo. El séptimo día es la razón de ser de los días primero al sexto. Es el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando Dios entró en el templo, estableció el espacio sagrado. El espacio sagrado es el resultado de la presencia divina y sirve de centro y fuente de orden del cosmos. Tanto la Biblia como el Antiguo Cercano Oriente hay una ceremonia de inauguración que marca formal y ceremonialmente la transición de una estructura física a un templo en funcionamiento, de una casa a un hogar. En esta ceremonia de inauguración se proclaman las funciones del templo, se instalan los funcionarios y se inician los rituales mientras Dios desciende para habitar el lugar que ha sido preparado por su instrucción. Así pues, no es de extrañar que en Génesis 1 encontramos la proclamación de las funciones y la instalación de los funcionarios, que habla de cómo Dios establece la función para cada cosa que él hace y también para la humanidad. Por ejemplo, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cuando nosotros vemos la palabra cultivar, trabajar, es la misma palabra que es abodá, es la misma palabra que se utiliza para el templo, el Mishkan, el servicio que hacían los sacerdotes. Ellos hacían abodá y también hacían los levitas shomer, que era guardar, proteger, obedecer, encargado, vigilar, centinelas, cuidar. Entonces, cuando nosotros vemos cumplamos, ellos tenían, por ejemplo, abodá también sirve servir. Ellos tenían, también sirve culto, tenían ellos el gran trabajo, la gran labor de cuidar el espacio sagrado, cuidar el Edén y trabajar el Edén. ¿Cómo lo trabajaban? ¿Cómo lo protegían? Ellos tenían que seguir lo que Dios había establecido. Esas son algunas cosas de lo que nosotros encontramos cuando estudiamos el libro de Génesis. Hay algunos otros detalles que podemos hablar un poquito más, por ejemplo, lo que representa una imagen que a veces en el Antiguo Medio Oriente personas cargaban una estatuilla de la imagen que ellos seguían. Por ejemplo, mientras yo estuve en Israel, estaba en el museo, el Land Museum, que estaba viendo sobre estos cilindros y algunas cosas que las personas cargaban, eran sellos. Por ejemplo, acá dice, esto que dice acá es esto, dice llevar un sello. Dice, llevar un sello de cilindro era una promesa simbólica de lealtad a un dios o rey. Era un artículo de adorno personal usado más bien como la estrella judía moderna de David o la cruz cristiana. Aquí se muestra un ejemplo de un sello dedicado a los dioses Nishubura.
Dice, acá dice, los seres humanos son creados como imágenes de Dios, funcionan en calidad de representantes de Dios. La imagen de Dios no es una cualidad del ser humano, es lo que el ser humano es. Klintz resume, lo que hace del hombre la imagen de Dios no es que el hombre corpóreo sea una analogía de un Dios corpóreo, porque la imagen no significa principalmente semejanza, sino la representación del que es imaginado en un lugar donde no está. Esto es bien importante. La imagen de Dios, cuando una persona se convierte en la imagen de Dios, no significa que es principalmente la deidad, sino la representación del que es imaginado en un lugar donde no está. Según Génesis 1:26, el hombre es puesto en la tierra para ser allí el representante del Dios ausente, que sin embargo está presente por su imagen. Esto lo dice Michael S. Heiser en lo que es Image of God. Y yo creo que con esto terminamos lo que es del estudio este de la introducción del libro de Génesis. Yo creo que si nosotros podemos aprender de toda esta información, lo que realmente es ser imagen de Dios, que si nosotros hemos sido creados, como dice acá, somos representantes de Dios en un lugar donde Él no está. Dice, el hombre es puesto en la tierra para ser allí el representante de Dios ausente, que sin embargo está presente por su imagen. Entonces eso nos dice mucho. Esas palabras nos dicen mucho. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La responsabilidad de nosotros es grande. Dios nos ha dado el gran honor de ser sus representantes sobre la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a entender eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que es ser su imagen? ¿Cómo nosotros vamos a actuar en la vida sabiendo que somos la imagen del Dios invisible? Eso lleva una gran responsabilidad. No solamente decir somos imagen y semejanza de Dios, sino actuar como su imagen, como su representante en la tierra. Y familia, para eso requiere que nosotros dediquemos tiempo al estudio, tiempo a conocer ese Dios que es, que tiene su deseo, su voluntad, la ha detallado precisamente en las Escrituras a través de sus mandamientos. Si nosotros logramos estudiar los mandamientos y conocer el corazón de nuestro Rey, vamos a practicar y actuar de acuerdo a como Él ha querido que nosotros hagamos. Vamos a volvernos su imagen sobre la tierra. Y las personas a nuestro alrededor van a conocer a ese Dios invisible. Israel debió haber sido siempre la imagen de Dios sobre la tierra. Siempre debió haber sido ejemplo para que todas las naciones alrededor pudieran conocer a ese Dios santo, justo y bueno. Israel falló. Por eso han pasado tantas cosas. Nosotros hemos fallado, pero nunca es tarde para conocer el corazón de Dios y ser su imagen, dar ejemplo de que Él es un Dios bueno, santo, justo, misericordioso y bondadoso, que quiere solamente un pueblo que pueda alabarlo y adorarlo de la forma correcta, un pueblo que pueda permitir que Él pueda proveerle, protegerlo, cuidarlo, y Él le va a dar todas las bendiciones que Él ha establecido dentro del convenio. Espero que esta enseñanza sea de bendición y que podamos seguir estudiando los mandamientos y conocer más a nuestro Rey. Y para más información puede ir siempre a nuestra página en mamarragel.org, donde va a estar este estudio y otros estudios. Shalom.